Saludos, mi nombre es Robert Guerrero. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de las Américas, de la área de mecatrónica. Este video se trata de la explicación del diseño y de la construcción de un circuito de la asignatura Laboratorio Circuito 1. En el video explicaré la parte teórica como el diseño de construcción del circuito. Mi circuito se trató de diseñar un símbolo, en mi caso una R, basado con LED. Le explicaré la parte teórica y práctica de cómo se construyó y a continuación le explicaré la parte teórica de cómo se debe tomar en cuenta para diseñar un circuito y en mi caso el circuito que diseñé. Continuamos. Aquí vamos a un circuito con una fuente alimentada de 12 voltios. En el circuito tiene que haber como mínimo 3 ramas y cada una de esas ramas tiene que tener por mínimo 3 elementos en cada una de ellas. También especifica que el circuito tiene que estar diseñado en Tinkercad, un simulador online, y tenemos que también en el trabajo especificar los vatios de cada una de las resistencias. Estas son otras especificaciones que debe tomarse en cuenta al diseño del trabajo, como el Tinkercad, la imagen, el PCB, entre otros. Este es el diseño básico, el diagrama básico del circuito, que consta de 12 ramas con 3 elementos en cada una de ellas, una resistencia y 2 LED. Estos son los cálculos teóricos de cada uno, los cálculos que se deben tomar para encontrar la resistencia ideal para el diseño del circuito en cada una de las ramas. Como en las especificaciones de construcción, los LED funcionan a 1.83 voltios y con una corriente de 20 mA. Como hay dos en serie, en eso tienen que haber una diferencia potencial de 3.6 voltios. En ello hacemos la diferencia de tensión entre la corriente. Entonces nos dice que la resistencia ideal es de 417 ohmios. Estos ya son cálculos especificando que cuánto voltaje tiene la rama, la corriente circundante y la potencia de absorción. Las ramas tienen 12 voltios y en ella corren 20 mA por estar en serie, y va a tener un consumo de 0.24 watts. Los LED van a tener, cada uno de los LED va a tener 1.83 voltios, una corriente de 20 mA por estar en serie, y cada uno de los LED va a tener un consumo de 36.6 miliwatts. Igual la resistencia va a tener 8.34 voltios y va a tener, por estar en serie, 20 miliamperios. Va a tener un consumo de 166.8 miliwatts. El circuito completo con todo y rama y cada uno de los elementos va a tener un consumo de 2.88 watts. Ahora, para ver si los cálculos fueron correctos, calculamos la corriente consumida en el circuito por el voltaje que suministra, y esos cálculos dan 2.88 watts, que quiere decir que los cálculos fueron bien hechos porque la misma watts de consumo son los mismos de disipar. Esta es la tabla con que está compuesto cada uno de los valores que piden en cada una de las 12 resistencias. Y aquí es una comparación de lo que fueron los cálculos de voltaje de cada uno de los LED a los cálculos, a los medidos. Como toda la vida hay una parte teórica y otra práctica. La teórica no siempre aplica a la teoría, no siempre se acoge a la teoría. Entonces en esto vimos que en el momento cuando uno diseña Tinkercad, que tiene especificaciones de diseño diferentes a la realidad, tiene una pequeña diferencia, de cuál, que son
el voltaje que hay en cada uno de los LED y la corriente consumida. Como podemos ver, un pequeño margen de error de 2.78 en comparación a los 1.83 voltios que debería haber, y una corriente de 18.9 miliamperios que debería haber 20. Con este pequeño margen de error nos da un pequeño batiaje diferente de 0.80. Lo teórico son 0.36 y de este son 0.0391, una pequeña diferencia. Este es el diagrama de cómo debería estar construido de manera eléctrica, y física. Esta es ya el diseño. Estas son otro tipo de cara, que va en la cara superior de baquelita, y la cara inferior, que ya es el PCB con que se diseña el circuito. Ahora bien, presentamos lo que es el diseño del Tinkercad y le damos a encender. Con esto podemos ver que el diseño del circuito en Tinkercad corresponde al que fue la imagen del documento. Con esto ya podemos dar finalizado la parte teórica. Ahora vamos con lo que es el diseño físico del circuito.